en esta tarde de viernes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estamos comenzando nuestro contacto con todos ustedes en esta tarde de viernes. Vamos a esperar que le avisen a los seguidores que ya estamos acá. Hola, Bel Cárdenas. Hola, Daniela Toconas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos a esperar que se vayan sumando. Me van contando de dónde son. Hola, Jorge. Hola, Laura. Hola, hola a todos, a todas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mientras se van uniendo, mientras van siendo parte de esta comunidad que estamos habilitando hoy. Bueno, en principio contarles quién soy. Mi nombre es Cecilia Euler. Soy periodista, conductora, locutora desde hace mucho tiempo y ahora estoy, bueno, desempeñándome y conociendo esta comunidad que nos mantiene unidos, que es Azul Media, y que, bueno, es un mundo fantástico porque tenemos radio, Azul Media, tenemos, bueno, muchos espacios en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Telegram, en YouTube. Está el Canal 9, por supuesto, de Comodoro Rivadavia, a quienes les mando un beso. Carrizo Germán, hola. Luza, ¿qué dice? Pero nací en Comodoro, más de 30 años en Neuquén. Ah, mira, yo también viví en Comodoro, estuve allí, nació mi hija mayor en Comodoro, de hecho. Así que es una ciudad que quiero mucho. Jorge, Vanina Bota, que ya está unida y bueno, ya la vamos a convocar, a ver si la podemos convocar eh, con la idea de poder hacer este contacto con ustedes. Así que muy contentos de estar aquí. Vamos a hablar de algo que se llama fatiga pandémica. Es un tema muy importante. A todos nos pegó de distinta forma. Algunos antes, durante la parte más dura de la pandemia quizás. A otros, bueno, recién ahora están como empezando a sentir algunos síntomas, algunas consecuencias. Así que vamos a introducirnos en este tema para poder, bueno, conocer qué hacer, saber qué hacer sobre todo, ¿no? Saber qué hacer. Marco Silva, hola. Hola, Sol González. Hola, soy de Comodoro. Hola, Sol. ¿Cómo estás? Bienvenida. Lorena. Bueno, no quiero que se me pasen Nacho. Nacho está acá. Les voy a chusmear un poquito. ¿Dale? ¿Puedo? Sí, les chusmeo, porque me vine al estudio de la radio, aquí en AZM Radio. Me vine para acá porque, bueno, es como mi espacio sagrado. Mira, hola Nacho. Ahí está Nacho trabajando. Bueno, está muy atento. Hola. Yo me vine para acá porque el estudio de radio es como mi espacio favorito y me parecía que era un buen lugar para compartir con ustedes. Bueno, voy a ver para conectar con Vanina, que ya está por ahí. Cuéntenme ustedes si saben de este tema de la fatiga pandémica, cómo se llevan con eso, si tenían idea que existía, por ejemplo, o no, o no tenían ni idea y no saben de qué se trata. Vamos a estudiarlo un poco para conocer más información, invitar a unirse, a ver si puedo. Ahí está, vamos a invitar a Vanina. Ya mandé la invitación, espero que le haya llegado. Viste que esto de Instagram es a ver, Vanina, invitar. Vanina Bota es médica, es especialista en psiquiatría, es Sol, es una argentina. ¡Ahí está! Hola. ¡Hola! Hola Ceci, buenas tardes. ¿Cómo andas de señal? ¿Cómo andas de señal de internet? Pensaba que bien, pero hace un ratito como que se me cortó un poco. Ah, porque tengo ahí un ruido, espero que no nos interfiera demasiado. No sé si pero en general yo no lo escucho. ¿Escuchás? Me voy a mover en todo caso para ver cómo zafamos este ruido, que no quiero que nos interfiera. Ahí está,
me voy corriendo y se mejora, parece. ¿Cómo andás, Vani? Bien, muy contenta de estar esta tarde con vos. Un placer, un lujo total poder charlar. Bueno, yo sigo teniendo ese ruidito ahí, me corrí a otro espacio, ahí se fue el ruidito. Bien, espero que no sea de mucha interferencia. Bueno, Vanina. No, yo no lo escucho ese ruido. Bueno, fantástico. Escúchame, ¿qué es esto de la fatiga pandémica? Un término nuevo, ¿no? Bien, sí. Es un término nuevo, pero no tan nuevo, porque tiene que ver con algunas cosas que hemos ido experimentando estos 17 meses pandémicos, todas y todos, en realidad. Una escucha en la sociedad y como que todas estamos cansadas, agotadas, es como una sensación bastante universal, te diría. Todos están con síntomas de estrés, durmiendo mal, con dolores en el cuerpo, con síntomas somáticos, con el estado de ánimo un poquito decaído. Hay también como una violencia que flota así en el aire, en la vida cotidiana. Estamos poco tolerantes, poco pacientes. Bueno, todo este conjunto de cosas que nos van pasando se ha llamado fatiga pandémica. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, en realidad esta situación, esta crisis inédita que estamos viviendo, esta pandemia por coronavirus, es una crisis que tiene como todos los condimentos para generar en nosotros, en los humanos, sensaciones de miedo, de incertidumbre. El cerebro humano se lleva muy, muy mal con la incertidumbre, es algo que tolera muy poco. Entonces ahí empiezan un montón de mecanismos que tiene nuestro cerebro, que son como alarmas, que son alertas y que se ponen en juego cuando estamos en situaciones de supervivencia. Y bueno, sí, la crisis este trauma colectivo que estamos viviendo, tiene como todos estos condimentos de hacer que nuestro cerebro se ponga un poquito en modo supervivencia, de que el miedo como emoción primaria, básica, la más famosa de todas nuestras emociones, juega acá un rol bastante fundamental. Y esto enseguida nos hace entrar en tener pensamientos negativos, catastróficos, en tener síntomas a nivel corporal. Bueno, todos estos condimentos juntos forman lo que llamamos fatiga pandémica. Es importante saber que es normal que nos pasen estas cosas a los hombres y a las mujeres. No hay que alarmarse, salir corriendo. Y no tenerle miedo, claro, y no tenerle miedo al miedo, ¿no? Porque vos mencionabas que como que la primera emoción que sale ante una situación que desconocemos es el miedo. Pero también muchas veces le tenemos miedo a sentir miedo, entonces se hace más grande todo, ¿no? Sí, claro que sí. Vos, Cecilia, has estudiado mucho las emociones y sabés que el miedo, además de ser la emoción básica, más famosa, es la que más ha ayudado a la supervivencia de nuestra especie y de todas las especies que nos han precedido. Entonces, es una alerta importante y hay que escucharla. Hay que escuchar por qué tengo miedo, a qué tengo miedo, qué puedo hacer con este miedo. Siempre volvemos como a lo mismo, insistir en esto de conocer nuestras emociones, aprender a reconocerlas, a gestionarlas, aprender a ver qué nos pasa en el cuerpo con estas emociones. Bueno, y esta pandemia trae un poquito todo esto, trae un poquito otra vez llevarnos a repensar en estos sistemas de alarma que tiene nuestro cerebro, trae un poquito esto de pensar que hay una única salud, no hay una salud física y una salud mental o emocional. La salud es una, somos una unidad, cerebro, cuerpo, mente, medio ambiente, y entonces también es importante pensar en las consecuencias en la salud mental, en el cerebro, claro, en las emociones de esta pandemia. Cuando empezamos con el aislamiento social, cuando empezamos a conocer un poco esto que
creo yo, estamos un poco más cancheros porque ya el tiempo ha pasado, pero retrotraigámonos en el tiempo año y medio, 15, 16 meses atrás, cuando empezábamos a conectar con esto de la cantidad de personas fallecidas, el peligro de contagio, el aislamiento. El aislamiento es algo muy severo que también está muy estudiado, ¿no?, en psiquiatría. Genera también, despierta como otras cosas, ¿no? Todo esto que de alguna manera sabíamos que iba a pasar. En este tiempo, ¿crees que se hizo lo suficiente como para contener a la población? Bueno, en realidad como dos cuestiones importantes en relación a lo que decís. Una es esto del aislamiento social. Hace poquito leí un filósofo que decía, ¿por qué le dicen aislamiento social? Si es aislamiento físico para no contagiarse un virus. Es al revés, es donde más necesitamos de lo social, de los lazos. El cerebro es un órgano social y esto está absolutamente demostrado. El ser humano se beneficia de lo social, de los lazos con otros. Repetimos todo el tiempo que la salida no puede ser individual, es colectiva, y que uno de los modos de salir de las crisis tienen que ver con esto de hacer comunidad, de hacer puentes, de hacer lazos. Entonces, como la primera disquisición es esta, ¿por qué decimos aislamiento social? Y desde los que hacemos salud mental insistimos porque hay que estar conectados con personas que nos hagan bien todo el tiempo. Y otra cuestión también que vos denunciás tiene que ver con el paso del tiempo, con cómo por ahí se fueron agotando las palabras que metían más miedo a la población, cómo por ahí se fueron agotando un poco estas metáforas bélicas que se usaban en relación a combatir el virus, una batalla, un enemigo invisible. Todo eso que la verdad que no estaba bueno porque no hacía bien al cerebro de las personas, digamos, eso trae a la imaginación un montón de cosas feas. Así que eso por un lado está bueno, que ya no se hable de ese modo. También, y esto lo hemos conversado en algún momento, el rol de los medios de comunicación en esta pandemia fue trascendental y fue muy importante. Tanto los que comunicaron bien como los que para mi gusto comunicaron mal, y esto está bueno que se pueda como ir pensando, no sé, lo pienso como carteles luminosos todo el tiempo de cuántos se murieron, cuántas camas de terapia intensiva quedan. Si bien son datos también importantes, me parece que hay como un montón de otros datos también importantes y muchos de los medios no lo pudieron tomar, no lo pudieron transmitir. Como así también me parece que a veces cuando se hablaba de pandemia, se hablaba como de modo muy homogéneo de la pandemia en la Argentina. Cuando la Argentina es como un conglomerado de un montón de situaciones diferentes, diversas. Bueno, y ahí también, esto por ahí vos podés aportar un poco más desde los medios. Está bueno pensar en qué se comunicaba, si se sentía miedo. Sí, bueno, de hecho se desarrolló a través de la región y de las entidades periodísticas, se desarrolló esto que se denominó infodemia, ¿no? Que era como el exceso de información, pero bueno, ahí también tiene que ver con lo individual. Hablar de medios de comunicación es demasiado amplio como para referirnos también al modo en el que cada comunicador desarrolló el tema, ¿no? Hay medios que quizás sí cayeron en esto que decís vos, que pudo haber sido demasiado alarmante para la sociedad, caer en esto de la infodemia, y otros quizás, bueno, fueron un poco más cuidadosos, ¿no? Ahora también somos propensos los seres humanos a querer controlar, nuestra mente quiere, ¿no?, sentirse segura y va hacia el control. Y manipular como individuo esa información también nos pone como en ese estado de control supuesto, ¿no? ¿Hay algo de eso? Sí, claro que sí. Ante momentos así críticos, de crisis, el cerebro entra en estado de incertidumbre, de miedo,
y necesita como tener algo controlado. Entonces también una de las consecuencias de esta pandemia tuvo que ver con esto, con el estar hiperconectados todo el tiempo, el estar chequeando información todo el tiempo. No solo los medios, hay una responsabilidad, como vos lo decís, individual, en pensar qué medio voy a leer o qué red social voy a leer, o si voy a leer noticias del virus todo el tiempo. Y esto también es algo individual, digamos, como para no echarle la culpa a los medios de lo que está sucediendo, no tiene nada que ver, pero me parece que en algún momento caímos un poco todas y todos en esto de chequear información, ¿sí? Cuántos virus, cuántos muertos, bueno, ahora tema vacunas, hay como una cosa así, y también hay un morbo individual en el ser humano que nos hace como más tendientes a ver lo que está sucediendo. Y todos desarrollamos nuestro sesgo de negatividad también, ¿no? Un poco al menos. Me gustaría ver si hay alguien... Sí, un poco bastante. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Vanina? Pueden aprovechar este momento a los que estén conectados y hacernos una pregunta. Espero no irme, porque se pasan muy rápido los comentarios. ¿Viste? Yo intento estar atenta, están ahí conectados y saludando y demás, pero sí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, ¿no? Si tienen ganas de preguntar algo para saber. Y acá se lo voy a poner. Algo para preguntar. Mira, esto es buenísimo porque puedo charlar con vos y charlar con los seguidores también. Algo para preguntar. Aprovechen, esta es la ocasión. Tenemos consulta con la doctora Vanina Botac, médica psiquiátrica. Vani, otra cosa que salió en los medios a nivel mundial, te diría, es esto de que aumentó los síntomas de ansiedad, o que hay mayor ansiedad en este tiempo. ¿Esto es producto de esto también? ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos ansiosos? Sí, en realidad ya hay números y hay cifras que demuestran el efecto de la pandemia, no de la pandemia en sí, sino de todo lo que trae esta crisis pandémica. Hay cifras que muestran el efecto en la salud mental de las personas, en el cerebro de las personas. Uno de esos números tienen que ver con síntomas ansiosos, síntomas depresivos. Inclusive hay números y estudios interesantes que también hablan de cómo se afecta la dimensión estética y la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, sobre todo por esto de usar las redes todo el tiempo, donde estamos todo el tiempo mirándonos. Entonces también hay números de esto. Como así también hay números de cómo la pandemia afectó al grupo de mujeres de la Argentina, sobre todo en relación a cuestiones del teletrabajo, a cuestiones del cuidado de las niñas y niños. Entonces también están estos números disponibles. La cuestión de la ansiedad tiene que ver sobre todo con esto que hablábamos, con esta sensación del cerebro de miedo y con cómo gestionamos los seres humanos el miedo. En general caemos, como vos dijiste, en visiones sesgadas de la realidad, en visiones catastróficas de la realidad, donde lo que hacen es generar más síntomas de ansiedad, más síntomas de miedo, pueden paralizar al ser humano y hacer que no pueda actuar. Todos estos síntomas que vamos teniendo, dijimos que no son todos patológicos, la mayoría de estos síntomas son normales, la mayoría de estos síntomas le suceden a hombres y mujeres de la comunidad. ¿Cuándo por ahí se hacen patológicos? ¿Cuándo hay que ir a consultar? Bueno, en general cuando interfieren en las actividades de la vida diaria, cuando interfieren en las cuestiones laborales, en las cuestiones familiares, cuando ya la persona deja de hacer su vida normal, entre comillas, porque está tomada por los síntomas. La pandemia también trajo
algo como para rever que tiene que ver con el trastorno del sueño. Hay como más cantidad de trastornos del sueño en esta época, obviamente que tiene que ver con algo que ya sabemos y que es el exceso de las pantallas, la luz azul de las pantallas hace que nuestro cerebro secrete diferente una hormona, que es la hormona del sueño, la melatonina. Entonces es importante esto de restringir el uso de pantallas, pero también es importante armarse como una higiene del sueño, y esto es lo que enseñamos todo el tiempo. No hacer ejercicio físico muy cerquita de la hora de ir a dormir, no usar las pantallas hasta última hora, bueno, no tomar café, té, cosas estimulantes antes de ir a dormir. Pero bueno, es raro porque al principio de la pandemia, y no automedicarse también, porque te escucho y, bueno, esto también está comprobado a través de las encuestas farmacéuticas y de los ministerios de salud y de la Organización Mundial de la Salud inclusive, que somos propensos a la automedicación. Y ante alguna situación de estrés, de ebullición emocional o insomnio, recurrimos rápidamente o al consumo de alcohol en exceso o a tomar algún ansiolítico que una amiga nos dio, que mamá tenía no sé dónde, y esto también es un riesgo, ¿no? Sí, eso es un riesgo y también es uno de los números y de las cifras de la pandemia que tiene que ver con el aumento de consumo de alcohol, de psicofármacos y de sustancias ilegales. Tengo una pregunta de Benja Zoom que dice: ¿cree que los trabajadores de la salud tengan el síndrome de burnout producto de la pandemia? El síndrome de burnout es esto de estoy quemado, no puedo más, digamos, llegué a mi límite. ¿Es posible que esto suceda? Sí, claro que sí, está contemplado dentro de las consecuencias de la pandemia en diferentes grupos de trabajadores y trabajadoras, sobre todo en trabajadores de la salud, donde tuvieron momentos de crisis complicada. Bueno, yo soy médica y tengo un montón de colegas y amigas médicas y la verdad es que fue bastante difícil para ellas, sobre todo además de la atención y del tiempo que estuvieron en los hospitales y en las guardias, también esto que yo venía diciendo, las cifras de la pandemia sobre las mujeres, también esto de trabajar en la casa con los hijos e hijas sin escuela, sin actividades, fue todo un combo. Pero bueno, el síndrome del quemado, un combo explosivo. Sí. El síndrome del quemado, del burnout, que se viene describiendo y desarrollando hace mucho, inclusive hay encuestas donde nos dan números para pensar qué intervenciones hacer en determinados grupos de trabajo, tiene que ver con esto también que veníamos hablando, con las consecuencias del aislamiento, de la pandemia, de esta crisis inédita que trajo consecuencias en lo económico, en lo político, en lo social, en la salud, en el cerebro de hombres y mujeres, y en esto de que ningún sistema de salud en el mundo pudo soportar una crisis sanitaria o esta pandemia por coronavirus. No es solamente en Argentina. La verdad es que ningún sistema de salud lo pudo soportar y esto obviamente que desborda a quienes trabajan en los sistemas de salud. También por ahí me parecía importante pensar esto, que nuestro cerebro dijimos que es un órgano social y que se beneficia un montón de las interacciones sociales y que al relacionarse con otros, con otras, al mirarse a los ojos, libera determinados neurotransmisores, que son neurotransmisores que dan sensaciones más placenteras, como la dopamina, la serotonina. Y la primera parte del aislamiento, la cuarentena, fue bastante complicado no poder verse, escucharse, tocarse, mirarse a los ojos. Y esto también ha traído consecuencias
en el decir, por ejemplo, que un montón de personas se acostumbraron, entre comillas, a esto de quedarse encerradas, de meterse para adentro, quedaron como cómodas en una nueva zona de confort, y que muchos autores lo han llamado síndrome de la cabaña. Claro. Y esto también no hubiese pasado si no hubiese pasado la pandemia. Entonces también es importante esto de pensar que sea un distanciamiento físico y no social, poder contar con otros, poder relacionarse con otros. Y pienso también en la posibilidad de encontrar nuevas formas, ¿no? Digo, como la vida nos cambió en tantos aspectos, producto de la pandemia, y hemos tenido que aprender nuevas formas para trabajar, para socializar, quizás también debamos encontrar nuevas formas para relacionarnos con el otro y para preservarnos también de todo lo que va aconteciendo, que es mucho, y quizás no tengamos el sistema preparado para poder gestionarlo, ¿no? En la medida de cada quien, porque además todos los individuos somos distintos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo esto, que todos y todas somos distintos, esto que te decía, que cuando se habla de la pandemia a veces se tiende como a homogeneizar a la Argentina, y cuántas situaciones diferentes tenemos. No es lo mismo la pandemia y el quédate en casa para mí, para vos, que para los pibes que viven en las villas, o para la persona que está viviendo con su agresor, o para la persona que no tiene para comer, o para los viejos que están solos. Entonces, hay ahí también como un efecto que hay que tener en cuenta, y hay que marcar que, si bien el virus tiene un efecto democratizador, porque a todas y a todos nos trae consecuencias, sí es importante esto de quedarte en casa, no es lo mismo para todos. Y bueno, creo que es ahí donde el Estado tiene que estar para ayudar a las personas más vulnerables, que peor la están pasando. Hay cerebros más vulnerables a estas crisis, como los adolescentes, los niños y adolescentes, que el cerebro está madurando, que recién después de los 20 años termina de madurar y necesitan de la interacción con otros. Estos son cerebros que hay que cuidar un poco más. Por eso también se insistió con que los pibes sigan conectados a través de las redes. Bueno, ahora ya por suerte están escolarizados otra vez y haciendo deporte, pero al principio fue complicado. Muchas pibas y pibes adolescentes se encerraron a jugar a la Play o con los medios electrónicos en la casa, y no estaba bueno, así que eran cerebros que hay que cuidar. Lo que noté es que, por eso comenzaba esta charla con vos, reflexionando sobre esto, es que también todos los seres humanos tenemos distintos tiempos de evolución de nuestros estados mentales y emocionales. Entonces quizás en ese estado de alerta que en el primer tiempo desarrollamos, no nos dimos cuenta que teníamos miedo, que estábamos asustados, cansados, preocupados y tal, y ahora es como que te cae la bomba de tiempo, ¿no? Y esa consecuencia se paga recién ahora. A eso también hay que estar prestando atención, ¿no? Digo, esto que decís, el sueño, si estoy comiendo bien o mal, de qué manera, si como más o menos que antes, ¿qué otras cosas podemos tener en cuenta, además del sueño, la ingesta de alimentos, la violencia que hablábamos hace un ratito, la agresión? ¿Qué otros temas podemos estar despiertos como para llamar la atención? La irritabilidad, es decir, estar con estado de ánimo disfórico, decimos, que es cuando alguien nos pregunta algo y reaccionamos mal, la poca tolerancia, la disminución en la concentración, en la memoria, en la atención. Estos son todos síntomas que nos hablan no de un cerebro quemado, pero sí de un cerebro cansado, estresado. Hay una cosa de que estamos como hipervigilantes todo el tiempo, hipervigilantes de si tengo el barbijo, si me acerqué mucho, si me contagio, si no me contagio.
hay una cosa donde ponemos en el otro como un vector de contagio y esto nos hace estar hipervigilantes. Todo esto libera hormonas del estrés como cortisol, adrenalina, noradrenalina, que van generando cambios en nuestro organismo. Y que una cosa es que una situación estresante dure un ratito, como si estoy por chocar con mi auto, y otra cosa es que estas hormonas y esta situación estresante se prolonguen el tiempo. Ahí es donde genera claras consecuencias físicas, psíquicas, mentales. El no dormir también, ya lo habíamos enunciado, la cuestión de la alimentación. También hay como dos momentos. Al principio de la pandemia estábamos como la mayoría muy acelerados, maníacos, haciendo miles de cosas, tratando como de reconstruir adentro de la casa lo mismo que hacíamos en el afuera. Nos dimos cuenta que no se podía, empezamos a no tener ganas de, no sé, hacer la clase de gimnasia, empezamos a no tener ganas de cambiarnos y pintarnos apenas nos levantamos. Bueno, todo eso fue pasando y también, inclusive ahora decimos, ay, quiero volver a la normalidad de antes. Por ahí, no sé, preguntarnos a qué normalidad queremos volver. Me parece que hay como una idealización, una romantización de lo de antes, como cuando nos acordamos de un novio en la adolescencia. Y la verdad es que no sé si está bueno volver a la normalidad de antes. No sé a qué está bueno volver, pero por ahí habría que pensar un poquito. Ni tampoco cuál sería la normalidad. Lo cierto es que por algunas cosas que estuve leyendo, inclusive a nivel sanitario global, vamos a tener otros episodios pandémicos, otros virus y otras situaciones sanitarias globales a las que vamos a tener que ir también de alguna manera como aprendiendo a surfear, ¿no? Así que no sé si hay un regreso a un tiempo anterior. Me parece que es adaptarnos a lo que va aconteciendo en este tiempo con lo que la vida nos va proponiendo. Una especie de práctica de la adaptabilidad y de la flexibilidad, ¿no? Que también hay que entrenar al cerebro para eso. Sí, sí. Hay una parte del cerebro que está acá, que es el lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal, que es lo que está bien arriba de los ojos, en la frente, y que es la última parte en desarrollarse, en madurar, y que es ahí donde hay funciones cerebrales muy importantes. Una tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. La otra tiene que ver con la plasticidad, con que yo me pueda adaptar a nuevas situaciones o con que pueda cambiar de parecer. Digamos, si alguien me demuestra que estoy equivocada, yo puedo cambiar de pensamiento. Aquí también se encuentran los sistemas de toma de decisiones. Entonces, esto también nos demuestra que esta parte del cerebro sirve y sirve mucho y hay que mantenerla saludable y entrenada, y esto es un buen entrenamiento. También pensaba cómo cambió la percepción del tiempo en esto, sobre todo al principio, que nada, no usábamos despertador, bueno, despertador digo yo que soy antigua, alarma de celular, como que el tiempo era otro tiempo, otros tiempos, estábamos adentro de la casa, y esto también nos permitió un poquito pensar, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿O qué me pasa a mí? ¿Por qué me lleno el tiempo de cosas productivas, entre comillas, y me desespera este tiempo de nada? Pero bueno, son todas cosas que fueron surgiendo, o que fueron surgiendo al menos a mí, en el transcurso de la pandemia, y te las quería compartir, a ver qué te pasó a vos. Sí, absolutamente. Yo creo que todos estamos en ese mood, ¿no? En esa onda de adaptarnos, de a veces sentirnos muy bien y otras veces sentirnos muy mal, digamos, e ir de todas maneras viendo, ¿no? De qué forma salir adelante. Dice acá un comentario la doctora Daniela Taconas: ¿qué herramientas nos aconseja para evitar la fatiga? ¿El mindfulness, atención plena, consciente, es una de ellas?
Bueno, sí. Sí, Ceci va Claro, a contestar. Cecilia, sí. sí, claro. A mí la meditación me ha salvado, sí, me ha salvado este tiempo. Yo creo que la meditación, en cualquiera de sus formas, es una herramienta muy útil. Yo no sé si, digo, esto científicamente, Vanina, ya está Sí, especificado, ¿no? La meditación y la atención plena le sí, saca presión a nuestro cerebro, ¿no? Lo ayuda a sí, sí, descansar sí. un rato. Sí, sí, sí. Son herramientas, el mindfulness, el ATB, hay como varios tipos de terapia. Yo siempre me entrené y me especialicé más en terapias cognitivas, donde podemos ir reviendo nuestros pensamientos automáticos para que estos influyan en nuestra emocionalidad y en nuestra conducta. Pero sí, hay un montón de herramientas importantes. Como siempre, lo primero es entender por qué están las emociones aquí, en nuestro cerebro, tanto las emociones primarias como secundarias, por qué sirvieron a todas las especies que nos han precedido y nos sirven a nosotros, y qué hacer con estas emociones, cómo gestionarlas y cómo utilizarlas a nuestro favor. Claro, Pero sí, es claro. un capítulo muy interesante el de las emociones en el cuerpo. Esto vos lo estudiaste mucho, Ceci, y sabés que es Sí, así. para responderle a Daniela, yo creo que hay, en principio, cuando hablamos del miedo, hay un miedo que es real, que es muy útil, que es cuando nos sentimos atacados o en riesgo. Gracias a sentir ese miedo podemos huir o atacar, ¿no? Defendernos. El tema está en cuando el miedo es simbólico, que se puede producir producto de la fatiga pandémica. Si yo tengo una sensación de peligro global, de tragedia mundial, tal, si bien es cierto, no es tan real, sino que está de alguna manera magnificada, ¿no? Por mi emoción interna. Ahí entonces yo apelaría al pensamiento socrático, ¿no? Digamos, esto que estoy pensando y creyendo, sintiendo, ¿es verdad? Y a partir de ahí investigar. Y después, por supuesto, la meditación, yoga, todo aquello que nos ayude a centrarnos, ¿no? Me parece que eso es indispensable, indispensable. Vanina, me encantó esta charla con hoy. Gracias, fuiste mi invitada debut, así que te agradezco muchísimo. Gracias también a los Bueno, seguidores que nos hicieron preguntas. Se nos está acabando el tiempo porque tenemos un tiempo limitado también aquí, pero bueno, sí. gracias. Bueno, por ahí también, así como para que nos despidamos, Sí, me gustaría como decirte que si en principio este panorama que por ahí no parece tan alentador por todo lo que estuvimos mencionando, me parece que no hay que caer en la desesperanza y que hay un montón de cosas que podemos hacer para combatir esta situación de estrés o de trauma colectivo que estamos atravesando. Una es, como decía la compañera que escribió, el mindfulness, otras las que nombramos, pero sobre todo me parece que las herramientas también tienen que ver con la empatía y la resiliencia y con que de estas situaciones críticas no se puede salir solo, de manera individual. Por eso apelamos y la idea es que de este trauma colectivo salgamos entre todos y todas, ayudemos a quienes más lo necesitan. Es momento de fomentar la solidaridad, la cooperación, los lazos a modo de puentes con las demás personas de la comunidad, que por ahí le están pasando un poquito peor que nosotras. Así que medio que quería como despedirme con esto, que podamos pensar a ver quién necesita ayuda y a quién podemos ayudar. me encanta, Vanina. Gracias. Vamos a tener más adelante seguramente otro vivo para hablar de otras actividades que desarrollas también para cuidar la salud mental de las mujeres, ¿no? Sí, esa es muy importante. Ya sabes que me gusta el tema salud mental en mujeres, que también la pasaron peor, la pasan peor con la pandemia, al igual que el colectivo de personas con... Te perdí un poquito. Ahí va.
Ok. Bueno, Gracias, Juan. abrazo. Gracias, estamos en contacto prontito. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un beso Gracias a vos. Gracias, chao. Besos. Un beso a todos. Gracias por estar ahí, por compartir este primer Easy Live. Vamos a estar en contacto próximamente para charlar un poquito más. Gracias, Daniela Toconas. Excelente charla, muchas gracias. Bueno, espero que haya sido de utilidad, por supuesto, a todos los que se fueron sumando y vamos a ir encontrando otros temas que nos representen a todos, ¿no? Para poder compartir este espacio, para ayudarnos y para tener también más lugarcitos de contacto con todos ustedes. Por supuesto que quedo atenta a comentarios, a las sugerencias que nos quieran hacer de los seguidores para próximas charlas o dudas que les hayan quedado y demás. Les mando muchos besos. Pásenlo bonito, muy bonito. Nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias a todos. Chao.